el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo al Tepeyac. Suplicante juntaba sus manos, suplicante juntaba sus manos. Y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos su porte y su paz. Junto al monte pasaba Juan Diego, junto al monte pasaba Juan Diego. Y acercóse luego, y acercóse luego, y acercóse luego al oír cantar. Juan Dieguito la Virgen le dijo, Juan Dieguito la Virgen le dijo, este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para hacer mi altar. Me llevaste tu mano hacia tu Hijo Jesús. Tu sombra protege mi débil voluntad. Tus pies marcan el camino de la felicidad. Radio María, una voz católica en tu casa. Muchísimas gracias a usted por permitirnos una vez más entrar hasta la intimidad de su hogar, en donde vamos a meditar, a reflexionar y a orar con Lectio Divina, un programa que es presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma y equipo de colaboradores, con el fin de que usted medite lo que la palabra de Dios nos presenta a diario. Estén siempre alegres en el Señor. Les repito, estén alegres, el Señor está cerca. Oremos. Dios nuestro, que contemplas a tu pueblo, esperando fervorosamente la fiesta del nacimiento de tu Hijo, concédenos poder alcanzar la dicha que nos trae la salvación y celebrarla siempre con la solemnidad de nuestras ofrendas y con vivísima alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: regocíjate, yermo sediento, que se alegre el desierto y se cubra de flores, que florezca como un campo de lirios, que se alegre y dé gritos de júbilo, porque le será dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan las manos cansadas
afiancen las rodillas vacilantes. Digan a los de corazón apocado: ánimo, no teman. He aquí que su Dios vengador y justiciero viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos, y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un ciervo el cojo, y la lengua del mudo cantará. Volverán a casa los rescatados por el Señor. Vendrán a Sión con cánticos de júbilo, coronados de perpetua alegría. Serán su escolta el gozo y la dicha, porque la pena y la aflicción habrán terminado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 145. Ven, Señor, a salvarnos. Ven, Señor, a salvarnos. El Señor siempre es fiel a su palabra, y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Ven, Señor, a salvarnos. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. Ven, Señor, a salvarnos. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente, reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. Ven, Señor, a salvarnos. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Vean cómo el labrador, con la esperanza de los frutos preciosos de la tierra, aguarda pacientemente las lluvias, tempraneras y las tardías. Aguarden también ustedes con paciencia y mantengan firme el ánimo, porque la venida del Señor está cerca. No murmuren, hermanos, los unos de los otros, para que el día del juicio no sean condenados. Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo de paciencia en el sufrimiento a los profetas, los cuales hablaron en nombre del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya. Canta aleluya. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Canta aleluya al Señor, al Señor. Lectura del Santo Evangelio
según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel. Y habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de 2 discípulos: ¿Eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió: Vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No. Ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí. Yo se lo aseguro. Y a uno que es todavía más que profeta. Porque de él está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero, para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora que ya hemos escuchado los textos bíblicos, nos preguntamos, ¿qué nos dice el texto? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que da respuesta a nuestra esperanza, aunque muchas veces no veamos inmediatamente su venida. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Hemos llegado al tercer domingo del Adviento. El Adviento no es eterno, son unas semanas. Entonces el camino del Adviento hay que hacerlo, no solo en el aspecto mundano de la fiesta, la preparación, el gasto. Hay que pensar que muchos van a pasar una Navidad de mucha pobreza, de mucho frío, van a pasarla en guerra. Así que nosotros pues también entremos en esa contemplación del Señor y sobre todo vivamos la esperanza, porque hay situaciones que decimos es que esto no puede arreglarlo ni Dios. No, no digas eso, porque Dios sí puede, pero depende también de que tú te abras en tu corazón a su palabra y a Dios rogando y algo haciendo también. Por eso decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este tercer domingo del Adviento tiene un tema, una enseñanza importantísima.
la esperanza. Esperar es ciertamente poner la confianza en algo que no se ve, como las cosas de la fe no se ven. Por eso muchos caen en el engaño de estos predicadores milagreros del Canal 27, las noches de gloria. Ah, sí, ahí está la fe. Mira, ya se curó este, ya se curó el otro, ya te sacaste 1 millón. A nadie curaron del COVID, ¿eh? O sea, todo es una trampa tremenda. Cada día van quedando menos de estos predicadores porque la gente pues se está volviendo o más atea o más inteligente, porque está viendo que es una trampa para buscar dinero. En fin, la esperanza es algo que nosotros pedimos a Dios. Fe, esperanza y caridad son dones de Dios. Te falta esperanza, pídesela a Dios, porque aquel que viene puede transformarlo todo. Esperanza de que las cosas cambien, por eso dice el profeta, el desierto se cubrirá de flores y verán la gloria de Dios. Que se fortalezcan las manos cansadas, las rodillas vacilantes. Dice, los ojos de los ciegos se iluminarán, los oídos de los sordos se abrirán y saltará como un ciervo el cojo. En fin, no se trata solo de la naturaleza que se transforma, el desierto en jardín, sino de la persona humana en su sufrimiento. Pero es un sufrimiento, o me han dicho una esperanza en el sufrimiento que requiere la paciencia. Por eso dice la carta del apóstol Santiago, sean pacientes hasta la venida del Señor. Hoy vivimos en un mundo desesperado. Si la cosa no funciona, si no enciende la computadora, si no llega el salario, todo es una cosa tremenda, un mundo desesperado, agitado. La esperanza cristiana se acompaña de la paciencia. Vean, dice, cómo el labrador espera los frutos de la tierra. Nada sucede, sino cuando tiene que suceder. Acuérdate de eso que es importante para tu vida. Y un ejemplo de esperanza nos le da hoy un prisionero. Era Juan Bautista, que estaba preso en una cárcel y manda a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Bueno, Juan sabe que Cristo es el Redentor, su primo, ¿no? Pero lo hace por otros. Y Jesús dice, mire, se está cumpliendo la palabra, ¿no? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan. O sea, sí es posible ver los cambios de Dios en la historia, aunque nos parece que el mal es el que lleva la historia. Los de la guerra, los de la economía, no estoy hablando que son malas personas, ¿verdad? Sobre todo los segundos, pero ciertamente estamos desesperados. Adviento es un tiempo de esperanza, de una alegre y activa esperanza. Juan no fue sacado de la cárcel. Él murió decapitado, pero bueno, sembró esperanza diciendo, vaya, porque Él es la respuesta de Dios. Preparémonos a la meditación. En estos momentos nos preparamos para meditar y nos preguntamos, ¿qué nos dice el texto? Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿tenemos problemas, tenemos dificultades, pero también tenemos esperanza? Porque desesperarse es la moda actual. Todo tiene que pasar al segundo, al minuto. Las personas que se casan se divorcian en poco tiempo por esos malos ejemplos que nos dan los artistas y estas farándulas. Tenemos paciencia para que las cosas mejoren, conciencia y esperanza puestas en Dios. Y la segunda pregunta, ¿somos misioneros de la esperanza? Yo pude visitar hace poco la cárcel y la gente espera salir, ¿verdad? Evidentemente, no digo escaparse, pero bueno, espera, porque hay algo que tiene que suceder primero, será la sentencia, yo no lo sé. Hay muchos que están encerrados en una cárcel individual, la cárcel del dolor, la cárcel, hermanos, de la enfermedad, la cárcel de la pobreza espiritual. ¿Les llevamos la esperanza cristiana o somos pájaros de mal agüero de que todo esto no se compone? Preparémonos a la oración. Ahora pongámonos en oración, preguntándonos, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado?
Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que viene a cambiarlo todo, pero que nos pide esperanza y le decimos, oh Cristo, Juan Bautista, tu primo, estaba en la cárcel y tú no lo liberaste en ese momento, pero diste esperanza a los llamados y enviados por Juan. Y Juan murió dando testimonio tuyo, pero gracias a esos enviados sabemos que tú eres el que ha venido a transformar, a sanar, a curar, a reorientar el mundo. Gracias, Señor Jesús, porque podemos poner en ti nuestra esperanza, que practicando nuestra fe ayudemos a que todo se transforme a través del amor, a través de la fraternidad, a través de la construcción de la paz. Amén. Ahora es el momento de la contemplación. Es el momento de colocarse en la presencia del Señor. En la contemplación de hoy, dice el Salmo 145, ven Señor a salvarnos. Ven Señor a salvarnos. ¿Quién podía haber rezado este salmo? Aquel prisionero llamado Juan. Pero Jesús no fue a salvarlo, porque no podemos pedir una salvación personal solamente, lo dice Papa Francisco. Hoy está de moda cierta espiritualidad de salvarme, especialmente en las sectas evangélicas, salvarme o mejorar yo ahora. Pero no piense solo en ti, piensa en un mundo que se está destruyendo por contaminación, por guerras, por pobreza humana. Es tremendo, es tremendo. Pidamos al Señor, entrando en la contemplación ahora, que venga a salvarnos y que esa salvación sea la transformación del mundo que ha perdido la esperanza. Hay mucha desilusión en la política, desilusión en la economía, hasta la religión. Se ha perdido mucho la fe en ella, pero no podemos dejar de esperar en el Señor. Por eso le decimos, ven, Señor, a salvarnos. Es el tiempo de la acción. Preguntémonos, ¿qué me hace vivir el texto? Hoy, finalmente, en la acción, queremos tomar dos compromisos. Recordar que Cristo viene a transformarlo todo, ¿no? El desierto será un jardín, el sordo escuchará, el ciego verá, el cojo se podrán bailar, pero ese es un signo de que sí puede haber una transformación. Pero esa esperanza pide paciencia en tu vida. Como decía Santa Teresa, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no cambia. Dios no es que un día te escuche, otro día no te escuche. Dios siempre está contigo. Y en segundo lugar, pues seamos tú y yo misioneros de esperanza. Hay gente que realmente se desespera por un problema económico, que claro,
hay mucha razón, ¿verdad? Las situaciones son difíciles, pérdida de empleo. En fin, muchos se van hasta buscar el futuro a otros países. Demos esperanza. Y demos la esperanza y demos una mano al que necesita un apoyo, porque la esperanza siempre se convierte en una obra activa. Que San Juan Bautista, que al final no fue liberado de la cárcel, pero mandó enviados para que cobraran esperanza, ruegue por nosotros. Y ruegue también María Santísima, la mujer del Adviento que poco a poco sabe que su Hijo nacerá. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Le acompaña la presencia amorosa de la Madre del Cielo. Radio María.